Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hoy me tienes aquí intrigado con esa uña y esas cartas. ¿Me está echando el tarot? Pues no lo sé, no lo sé. Desde luego es una carta muy bonita, muy floreada, muy decorada. Vale, pues mira, te comento. Esto es Santiago que nos trae aquí, nos patrocina esta reacción con el grupo Crossbane y la canción Meteor. Bueno, pues comentando un poquito de Crossbane, es una banda que ha estado activa desde 2007 hasta el 23, es decir, acaba, digamos, de pegar el cerrojazo después de 4 álbumes de estudio y un álbum en vídeo y 14 sencillos. Bueno, pues eso es una banda de power metal sinfónico, ¿vale? Ujú. Y bueno, miembros anteriores han estado aquí el ciento y la madre. Te voy a decir la última formación, que ha sido Julia voz, Emma Sumi guitarra, Keitaro teclados y Zariel bajo. Y es que por esta banda han pasado además 14 miembros más, aparte de los actuales, ¿vale? Es decir, que aquí no sé si esto es como Dextrose, que ha pasado todo el mundo por aquí, pero mucha gente. Así que nada, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Crossbane. Bueno, para empezar, ¿no te parece que el teclado está muy alto? Sí, lo estaba pensando. Digo, han subido demasiado y no se escucha apenas el bajo y la guitarra. El bajo, los teclados se cambian a la guitarra. Sí, de hecho, la batería está al mismo nivel del teclado. Después me llama la atención la tiara que tiene así, pero además es que con su suspensión parece un ángel, ¿no? Sí. Bueno, pues empieza el típico ritmo de power metal, veremos cómo evoluciona, pero eso lo primero que hemos notado es en la producción del vídeo, bueno, del sonido, que el teclado está muy alto, pero muy Demasiado alto. demasiado alto. No sé si es que quieren darle protagonismo primero y después equilibrarlo, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que nos... ¿Qué depara? ¿Cómo evoluciona? A ver, a ver, a ver. Bueno, que el teclado esté más alto y el primero que haga un solo sea el teclado, aquí es una declaración de intenciones, ¿vale? Sí, sí, No sé, yo, no sé quién es el líder de este grupo, pero aquí tiene pinta que es el teclista. teclista está levantando la patita y dice, este es mi territorio, ¿vale? No, también he pensado, he estado dándole vueltas mientras estaba escuchando esto, que claro, al subir el teclado lo que hacen es suavizar un poquito el tono general de la canción para que no sea tan duro, ¿vale? Al bajar el volumen de la guitarra. Eso suele pasar en grupos
no tan rockero, pero sí más poperos, ¿vale? Que las guitarras siempre están más bajas de volumen. No sé si es que quieren potenciar eso, que sea más suave el tono general y que destaque el teclado y la voz. No sé, son preferencias, pero bueno. Sí, pero es que es lo que acaba de decir. Cuando toca el teclado, solo se escucha la voz de la chica y los teclados. Se come hasta la batería. Sí. La batería porque está ahí con el pum, 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 pero si no, Creo que es una pena porque se ve que el guitarrista es competente, es bastante, joder, el guitarrista está haciendo ahí unas filigranas, es alucinante el tío. tiene presencia y la guitarra creo que es parece una Gibson SG, uy, una Gibson Les Paul, por lo menos en la forma. Claro, no he visto la marca en la pala, pero creo que ponía Gibson, Gibson Les Paul. Además con el típico color así, ¿no? Fuego. Naranjado. Sí, correcto. Y el bajo es una pena, que no se le escucha. Es que no se le oye nada. El bajo está ahora mismo de figurante. Vamos a continuar, no le vamos a cortar el solo de teclado. 溺れる月に照らされて隠されていた星はきらめいた。紡いできた歌が思い馳せてきた夢、やがて美しき流星となる。Sí, hemos visto que en la segunda parte, bueno, segunda parte, en el segundo minuto y medio, porque hemos hecho ahí unas pausas, parece que han bajado un poquito el volumen del teclado, pero ligeramente, ¿vale? Básicamente para que estén las guitarras y el bajo a un nivel audible. Sobre todo que quedaría feo de que haga su solo y no se escuche, vamos, es decir, eso ya sería bullying, ¿no? Al guitarrista. El tío es un máquina, ¿eh? Ha hecho ahí un sweep picking súper limpio, Es alucinante, ¿eh? los dedos vuelan, y el tío tiene presencia, ¿eh? Tiene presencia. Y es una pena que en la primera parte de la canción no. Además que se le ve que está ahí. Además toca rápido. Me recuerda mucho a Herman Lee, por ejemplo. Toca rápido y toca limpio. Y Sí, después, sí. la mano derecha tiene una destreza Sí, impresionante, sí. la verdad. Pues los riffs que estaba haciendo eran unos ritmos rapidísimos y súper bien ejecutados, sí. Y el bajo es alucinante. Lo que no se le oye al pobre. Sí, mientras el solo de teclado ha tenido ahí dos o tres notas que se le han escuchado, ¿vale? Y digo, anda, si hay bajo. El pobre está ahí dándolo todo, pero bueno, le han hecho un Jason Newsted y le vamos a repetir el solo que el chaval se lo merece.
el grupo está muy bien, pero yo aquí voy a suspender al productor, ¿eh? Sí, Porque ha tomado decisiones muy malas. Con tanto volumen del teclado al principio. Luego, por ejemplo, ella susurra a la cámara y no se escucha nada de lo que dice. Es decir, deberían ahí de subir el volumen a ella para que claro, ese susurro al oído se entienda. Em, los coros de los... Yo entiendo que esto es rock sinfónico y es muy épico y con muchas voces de coros, pero ese grito final, ese agudo, que ha hecho un agudo espectacular, pero ha quedado deslucido porque prácticamente no se escuchaba. Em, yo creo que aquí tienen que bajarle el volumen a ciertas cosas. Si quieren potenciarle la voz a ella, me parece genial, pero el bajo y la guitarra se tiene que escuchar, ¿vale? claro. Y después, si querían darle también una, un grupo de rock sinfónico con 4 miembros, también queda un poquito deslucido, ¿vale? Podrían haber puesto, pues, el coro detrás, yo qué sé, de voces, ¿no? En plan, como los coros gospel, ¿no? Qué inversión. Claro, claro, sí. Algo, no sé, tío, pero yo creo que es un grupo con muchísimo potencial, bueno, potencial, ya han terminado su trayectoria, ¿no? Pero han estado un montón de tiempo, de 2007 a 2023, pero creo que este vídeo se le podía haber aprovechado un montón más, ¿vale? Sí, sí, es que además el teclado, cuando quería ser tan épico que se comía el resto, se comía hasta la vocalista. Ujú. Dice, vale, si yo puedo comprender que quieras que sea épico, pero porque cuando ha estado tocando el solo de guitarra, que ha acompañado con el teclado normal, Y, pues se escuchaba bien. Pero y claro, cuando le ha empezado a meter la epicidad, dices, tío, si es que te comes al resto. claro que no es culpa No, no, no es culpa de él, es culpa no del productor o del... culpa ni del teclista, ni, es decir, los músicos están aquí salvados, es decir, Sí, sí, no, no, claro, que tocan efectivamente. y no saben en la mezcla final que a uno lo van a subir más que a otro y tal. Así que nada, bueno, pero que el grupo es muy chulo, nos ha gustado Sí, mucho, sí. tienen cosas muy buenas, ¿vale? Todos tocan muy bien, la chavala canta genial, tiene mucho rango de voz. eh, Fíjate, qué curioso que estaba súper engalanada con la tiara y todo, y cuando la han enfocado que iba vestida más normal, me ha parecido más guapa que cuando iba de princesita. Pero bueno, em, ya, para gusto los colores. Efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal, con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 tenéis las reacciones antes que nadie, en el nivel 2 reacciones extras. Luego, en lo que sería el Patreon, son reacciones personalizadas, como aquí el amigo Santiago, ¿no? Que nos traía esta reacción. Así que nada, gracias Santiago por este Crossbane. Ya otro grupo más para la cartera, porque como no tenemos grupo, ¿verdad? Eh, Nada. es alucinante que podamos seguir descubriendo grupos tan buenos como este. Así que nada, los enlaces para haceros miembros o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.